opinión le merece la presentación ayer del informe, todas estas críticas que se hicieron durante la sesión? La verdad es que me parece que fue un muy buen formato. Como ustedes saben bien, la normativa alrededor del informe y el esfuerzo que implica el informe se agota con la entrega que hace el secretario de Gobernación del informe por escrito y el análisis que del informe empezarán a hacerse en las dos cámaras, un proceso de glosa en el que seguramente habremos de participar varios funcionarios. Y lo que se hizo ahora fue un mensaje con cargo al informe diferente. Antes era un mensaje en donde no habían participaciones, en donde no había interacción, y ahora el presidente plantea un formato diferente, un formato novedoso, en donde al tiempo que aprovecha para informar, un resumen de lo que fue entregado a la Cámara, un informe que por cierto invitamos a que vean, a que revisen en todos sus anexos, en todo su contenido, se aprovecha para tener algún diálogo, y en ese diálogo con toda libertad se le planteaban al presidente todo tipo de inquietudes que el presidente fue contestando. Me parece que es un ejercicio que vale la pena de reconocerse, en el sentido de que permite que el presidente informe, pero al mismo tiempo que el presidente sepa por boca, en este caso de los jóvenes, qué les preocupa, qué les genera angustia, qué les genera interés y qué es lo que quieren ver del gobierno que el presidente Peña Nieto encabeza. Me parece que fue un muy buen ejercicio y yo creo que fue exitoso desde el punto de vista no solamente que el presidente pudiera comunicar, sino que pudiera escuchar y que pudiera dialogar con los jóvenes del país. Uno de los objetivos importantes que menciona el presidente era este combate a la pobreza. ¿En estos 2 años habrá alguna modificación al combate a la pobreza? Ya se ha modificado de forma bastante estructural la estrategia y un poco esta inauguración y este trabajo que estamos haciendo en Liconza lo pone de perspectiva. Estamos pasando de una gestión de gobierno en donde cada responsable del programa se preocupaba solamente por el programa, a que cada responsable del programa se preocupe por la gente que el programa atiende. Y lo que estamos haciendo desde esa perspectiva, por ejemplo, hoy en Liconza, es que el funcionario que atiende a Liconza se preocupe no solamente de que llegue la leche a la comunidad, sino de que los beneficiarios de la comunidad tengan acceso a la educación, tengan acceso a la salud, tengan acceso a la información y se vaya construyendo a través de cada punto de contacto un verdadero sentido de comunidad. ¿Eso qué nos está permitiendo desde el punto de vista de combate a la pobreza? Nos está permitiendo, por ejemplo, tan solo en este año, que alcancemos cobertura universal del Seguro Popular en toda la familia Prospera y en todos los adultos mayores. Eso implica 4,5 millones de prosperas que no tenían Seguro Popular y 6 millones de reafiliaciones en este año, 10,5 millones de acciones de salud en beneficio de Prospera, que permite entonces estar en el apoyo al ingreso y en el apoyo a la salud. 3,5 millones de adultos mayores que tenían una pensión pero que no tenían acceso a la salud. Al término del año habrán de tener ambos, el apoyo y el acceso a la salud. Lo que estamos haciendo con las estancias infantiles, que se están sumando para que desde ahí se pueda cursar el primer año de preescolar. El esfuerzo que estamos haciendo junto con la Secretaría de Educación Pública de certificación de saberes de adultos que les van a permitir con el certificado continuar sus estudios o buscar un mejor empleo. Casi 3/4 partes de quienes han participado en ese programa son beneficiarios de programas de Sedesol. Eso quiere decir que esta estrategia mucho más integral, mucho más coordinada, está permitiendo que cada punto de contacto que tenga un beneficiario, que tenga un ciudadano, con la Secretaría o con cualquier Secretaría, le implique una atención más integral, más estructural y con cargo a ello, le implique al país una menor vulnerabilidad, menores niveles de carencias y menores niveles en consecuencia de pobreza. Secretario, ¿la canasta cómo va a cerrar? Porque hay diversos sectores, de hecho los posicionamientos de los partidos ayer fue sobre ese tenor. A la luz de esta alza que se ha registrado, ¿va a afectar a la canasta? Mira, nosotros le damos seguimiento a 2 canastas, a la canasta alimentaria y a la canasta no alimentaria. A la segunda quincena de agosto es la primera vez en los últimos años que se aprecia una disminución en 6 meses continuos en el valor de la canasta alimentaria. Y la canasta no alimentaria ha tenido también un comportamiento bastante estable. De hecho, si comparamos en lapsos de 2 años medidos de agosto a agosto, la inflación que hemos visto en la canasta alimentaria es más o menos la mitad
de lo que se había visto en promedio año con año en los últimos 10 años. Esto quiere decir que los procesos de formación de precios están empezando a funcionar mejor. Eso quiere decir que las medidas que se han venido tomando en materia de estabilidad, las decisiones que han venido tomando el Banco de México, las reformas estructurales que se han traducido en menores precios de, entre otros, telecomunicaciones y el gas LP, todo ello ha venido teniendo impacto en términos de que la inflación de la canasta sea ahora, en los dos casos, la menor que hemos visto en los últimos años. Sin embargo, pues vemos estos incrementos mensuales de la gasolina y esto pues va a repercutir en la inflación. De hecho, lo que vemos ahora es una política que tiende a liberalizar el precio de la gasolina, y eso implica que el precio de la gasolina tenderá, como en el resto del mundo, a moverse para arriba o para abajo en función de lo que pase con el precio de los insumos, y eso reduce desde alguna perspectiva el impacto inflacionario de los cambios en los precios, así como nos ha venido pasando con el tipo de cambio, en donde la flexibilidad del tipo de cambio y el hecho de que a veces se mueve para arriba y a veces para abajo le ha quitado mucho el impacto inflacionario. Lo mismo habrá de pasarnos con la gasolina. En la medida en que la gasolina vaya respondiendo a los cambios que se dan en el precio de los insumos en el resto del mundo, eso le habrá de quitar el impacto inflacionario que tenía en un contexto en donde la gasolina solo se movía para arriba. Este año hemos visto movimientos hacia arriba y hacia abajo de la gasolina, y eso le quita buena parte del impacto inflacionario que tiene a las fluctuaciones de estos precios, como hemos visto sucede en el caso del tipo de cambio. Sin embargo, el alza del precio al resto de los productos consumidos por la población se mantiene, ahí no fluctúa. De hecho, un poco lo que hemos venido viendo no es lo que tú comentas. Si uno va viendo el caso de ambas canastas con información que no es de la Secretaría, sino con información que se desprende de los levantamientos que hace el INEGI en encuestas de precios quincenales, lo que estamos viendo en las dos canastas, en la alimentaria y en la no alimentaria, son los menores niveles de inflación para periodos comparables en los últimos 10 años. Secretario, organizaciones de la sociedad civil manifiestan que la CONASAMI es el principal que tiene la culpa de la pobreza en el país por la no alza en los salarios mínimos. Yo creo que cuando revisa uno el tema de la pobreza es mucho más profundo incluso que eso. Los esfuerzos que estamos haciendo nosotros de inclusión, por ejemplo, cuando le damos a un adulto la posibilidad de terminar la primaria o la secundaria, eso le abre por primera vez la puerta al mercado formal. Para el adulto que no tiene primaria o secundaria, las puertas del mercado formal están cerradas, porque lo que la pobreza implica, pues dimensiones mucho más complicadas, mucho más profundas, de muchas más dimensiones en las que tenemos que trabajar, y no podemos reducirlo a un solo elemento, y por eso el despliegue que estamos haciendo de gobierno nos está llevando a acciones muy relevantes, históricas en términos del nivel al que las estamos haciendo, en acciones de salud, de alimentación, de educación y de vivienda. El despliegue recoge entonces que la pobreza tiene muchas dimensiones, y son muchas las acciones que tenemos que llevar a cabo para ir apoyando el esfuerzo cotidiano de la población y que puedan ir saliendo adelante. Secretario, muchas de las críticas van en el sentido de que muchas de las promesas de campaña del presidente y de este gobierno pues no se han cumplido. Hablan de 60 contra 200 y pico que se hicieron. ¿Realmente están a tiempo? ¿Les da tiempo en 2 años? El dato concreto que dio ayer el presidente en el informe es que se habían hecho 266 compromisos de campaña, de los cuales en 2 casos, por razones de inviabilidad económica de los proyectos, los 2 trenes, se anunció que ese no va a estar en posibilidades de cumplirse, que se habían cumplido ya creo que más de 120 de los compromisos, y los demás estamos en una evaluación puntual y periódica para seguir trabajando en cumplir los compromisos que se fueron asumiendo, de lo que el presidente y los secretarios habrán de ir dando cuenta puntual. Pero en términos generales seguimos trabajando para darle cumplimiento, excepto en 2 casos, en donde los cambios en el entorno, en las circunstancias lo hicieron imposible. En todos los demás estamos trabajando para irle dando cumplimiento. Compañeros, muchas gracias. México está vaticinando un poco crecimiento económico y un aumento de la inflación. ¿Tiene alguno de ustedes en ese sentido una propuesta? Bueno, nosotros lo que estamos haciendo, como hemos comentado en otras ocasiones, tenemos un grupo de precios que está revisando permanentemente cuáles son las acciones de política pública que podemos tomar
en abono y en cuidado de la economía familiar. Y si uno vemos la conducta de ambas canastas, la alimentaria y la no alimentaria, y comparamos su dinámica con lo que veíamos en los 10 años previos, estos desde el punto de vista de inflación de ambas canastas han sido el mejor año. Gracias. Secretario, ¿qué tanto la impopularidad del presidente está afectando al país ante los ojos del exterior y sobre todo ahora más con la visita de Trump? Lo que el presidente está haciendo todos los días es gobernar. Gobernar implica siempre retos, implica siempre dificultades. El presidente no toma ninguna decisión sencilla. Todas las decisiones que llegan al escritorio del presidente tienen siempre ventajas y desventajas, implican siempre riesgos y la necesidad de administrarlos, y ese es el reto de gobernar, ese es el reto de enfrentar los retos que como país tenemos, y lo que el presidente está preocupado por hacer es tomar las mejores decisiones para el país. Eso es lo que ha venido haciendo con cada una de las reformas, con cada una de las intervenciones, y eso es lo que habrá de seguir siendo el principio rector de la gestión de su gobierno. Tomar las decisiones que en el corto, en el mediano y en el largo plazo sean las que permitan tener un país que enfrente los menores riesgos y las mejores oportunidades. Muchas gracias.